sigamos ahí adorando al Señor en nuestro corazón, con una aleluya, con una exaltación, un reconocimiento a su presencia, un agradecimiento en nuestro corazón por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho. Y bueno, aprovechemos este momento ahí, quizás con la familia, quizás con algunos de los miembros de la familia, quizás con toda la familia para darle gracias al Señor por toda su bendición y por todo su cuidado. Así es que es este momento en el cual podemos ministrar juntos al Señor, insisto, y bueno, ser en una manera edificados en la alabanza y en la adoración que presentamos delante de Él. Aleluya. Bueno, pues buenas noches a todos y cada uno. Es un honor, como siempre, un privilegio para mí el poder contar con la presencia de ustedes y bueno, que juntos podamos llegar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Es esa nuestra bendición y es esa nuestra oportunidad de poder estar delante de Él. Así es que, bueno, esta noche yo quisiera traer una porción práctica de lo que considero es el capítulo número 4 de Efesios. Dice la palabra en el primer versículo: os ruego que andéis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Os ruego que andéis de la manera digna, de una manera digna, como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Y ciertamente hemos hablado otras ocasiones con una amplitud acerca de la palabra vocación. Hemos insistido en este concepto de que ese es finalmente la razón de nuestra existencia. Entender para qué el Señor nos hizo, nos creó, para qué nos está formando, para qué nos creó, nos hizo, nos está definitivamente preparando. Hay muchas cosas. Mencionaba yo, por ejemplo, en el grupo de discipulado la pasada reunión, que muchas veces cuando uno le pregunta a una persona, ¿y tú quién eres? En un momento, pues quizás se refiere a su profesión o quizás se refiere a su cuestión, un hombre, una mujer, cuestión de definición en el sentido del ser humano. Pero la verdad es que hay algo importante en lo que nosotros somos y ese sentido es la razón por la cual Dios nos creó y nos creó con un propósito. Hemos cantado algunas veces: tú nos creaste con un propósito, pero la palabra nos enseña que ciertamente el Señor nos hizo, nos creó para alabanza de la gloria de su gracia, para cumplir un propósito. Y la palabra vocación siempre está ligada a el propósito original de Dios. Y bueno, a través de nuestra vida hay algo que Dios espera que se cumpla y es algo que tenemos que conocer. Y en ese sentido, vamos a entender también que hay una demanda en base a eso que el Señor, la razón por la cual Él nos crea, hay una demanda de un caminar digno, conforme a la vocación con que hemos sido llamados. Hemos en ese sentido pues hablado de ese preciosa pues responsabilidad, pero a la vez también una demanda que se pone sobre nuestra vida. Y bueno, en una forma específica hemos estado hablando de algunas características de ese llamado. ¿Cómo es ese llamado? Y yo quisiera en esta noche compartir con ustedes algunas de esas cosas que hemos, quizás entre ustedes y nosotros, definido lo que viene a ser realmente un caminar digno de la vocación con que hemos sido llamados. Número uno, Juan 10:30. Juan 10:30 nos habla de eh, una verdad que debe de ser muy claramente, pues, por nosotros conocida. Y aquí estamos hablando de la importancia de ser, otra vez voy a la palabra ser, de ser de un mismo corazón del Padre. Juan, en un momento, el apóstol Juan, cuando en un instante está hablando de esta palabra, estoy buscando aquí
quizás igual que usted en un momento ahí en su palabra, porque es bueno que leamos la palabra, es bueno que en un instante podamos meditar sobre ella. Dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Un caminar digno implica el que nosotros podamos tener ese mismo corazón del Padre. Implica, como muchas veces en algunas ocasiones veíamos que había una pequeña pues brazalete, ¿no? Y empezó a hacerse muy famoso en el sentido de qué es lo que la persona haría en alguna situación, cualquier situación en tu vida, diría la persona, en este caso, ¿qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que Dios haría? En un caminar digno implica precisamente el hecho de que hagamos las cosas de tal manera que agrademos a Dios y de tal forma que Dios también, obviamente, acepte y apruebe nuestro caminar. Entonces, la primera cosa que en un instante es importante en un caminar digno con el Señor es poder ser de un mismo corazón con el Padre. Poder ser de un mismo corazón con el Padre. Jesús decía, yo y el Padre, uno somos, uno somos. Era una unidad perfecta, era un caminar que obviamente mostraba esa relación y en un instante, pues, en todo lo que él hacía, estaba dando a conocer el Padre. Hablamos el domingo, él era un reflejo, él era una, alguien en quien la imagen del Padre se reflejaba y hablábamos de la importancia del interior hacia nuestro exterior. Él empieza con un cambio en nuestro espíritu, donde somos transformados por su espíritu. Llegamos a ser de un mismo corazón, de un mismo sentir. Y bueno, de hecho hay un momento donde en Filipenses la Biblia nos dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se refiere, dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y esto implica, pues, tener el corazón de ser, llegar a ser como Jesús. Y en ese sentido, pues, Jesús era para llegar a ser o reflejar al Padre. La primera característica, entonces, de una persona que tiene y quiere un caminar digno, de la vocación con que hemos sido llamados, pues definitivamente sería Juan 10:30, cuando dice, yo y el Padre uno somos, eso en el ejemplo totalmente de Jesús. Hay un pasaje también, un segundo pasaje para enmarcar una segunda característica, que es una característica dual, doble. En el capítulo número 1 de Malaquías, versículo 6, hay una pregunta que siempre usted me escuchará compartirla, hablarla, porque desde muchos años atrás que yo la leía, que yo en un momento aprendí de ella, me impresionó cuando el Dios y Padre, el Dios Padre Todopoderoso, se refiere en un momento a los sacerdotes y entonces establece un principio sumamente importante. Dice, el Hijo sirve al Padre y el siervo a su Señor. El Hijo sirve al Padre y el siervo a su Señor. Y entonces dice, y si yo soy Padre, ¿dónde está en mi temor? Y si yo en un momento soy Padre, ¿dónde está en mí, en ti, mi temor? Y eso implica en ese corazón, dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Implica precisamente ese trabajo de los hijos. Hablando de hijos y hablamos de gente que no tiene una cualquier llamado, sino que fuimos llamados para llegar a ser hechos hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios para llegar a cumplir un llamamiento. Y llegar a ser hijo de Dios, llegar a ser plenamente un hijo de Dios, pues implica una responsabilidad que se va desarrollando
a través de aplicar estas dos acciones. Y yo concluía básicamente en Malaquías 1:6 de que hablando de que el Señor dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está en mí tu temor? Hablaba de dos acciones específicas. Un hijo honra y sirve a su padre. Un hijo honra y sirve a su padre. Eso es muy importante porque eso va desarrollando, va forjando el corazón de hijo. Entonces, para nosotros iniciar un caminar digno, tenemos que, en una forma práctica, ir adquiriendo el corazón del Padre, de tal manera que yo pueda identificarme con el Padre como Jesús lo hacía. Yo y el Padre uno somos. La segunda cosa que encontramos entonces en Malaquías 1:6, en la relación como hijo, nuestro primer llamado para en un instante ponerlo en práctica. Poner en práctica precisamente la relación de hijo. Ahora, yo con el Padre soy uno. Definitivamente hay una pertenencia. Ayer hablábamos de paternidad. Ayer hablábamos con varones acerca de paternidad. Quizás por ahí algunos de los varones se acuerda, Pablo, quizás el mismo Hugo, Rodolfo, ¿verdad? Que nos acompañaba por ahí. Hablábamos de paternidad. Y la paternidad tiene 4 características. Hablábamos el día de ayer. La primera de ellas es presencia. Presencia. Y bueno, vaya que se abundó sobre ese concepto. El Padre tiene que estar presente. Y Dios está presente en esa relación con sus hijos. Pero Él espera en ese proceso, en un momento que sus hijos también correspondan. Y cuando Él está, pues es alguien que es honrado y alguien que es servido. Y en esa paternidad de presencial, esa paternidad evidente, clara, directa, viene la segunda. Ya vi por ahí que Hugo puso la primera. ¿Cuál sería la segunda, Hugo? ¿Te acuerdas? Paternidad es primero presencia. La presencia entonces son 4 P's, a ver si alguien se acuerda por ahí. La presencia en un momento se manifiesta en protección, sería la segunda. Vaya empezando la tercera, Hugo, Rodolfo, Pablo por ahí. La segunda sería esa presencia, esa relación es en un momento una relación que es desarrollada a través de una protección. La paternidad, la esencia de la paternidad es presencia. La esencia de la paternidad es protección. La tercera, le di tiempo ahí para que la anotaran y como que no se me acordaron, campeones, es en un momento, la tercera sería protección, perdóname, provisión. Después de la esencia la esencia de la paternidad, la esencia de la paternidad es presencia. La esencia de la paternidad es presencia. En un instante, lo cual es sumamente importante, la esencia de la paternidad es presencia. Y la presencia en un momento se manifiesta en protección primero, y luego viene provisión. Y la cuarta sería, como buenos papás, la promoción. O sea, el impulsar a nuestros hijos. Ellos van a alcanzar cosas que nosotros no alcanzaríamos. Es una promoción adecuada, no es una promoción, una promoción simple y sencillamente de andar diciendo cosas que los hijos no son. Pero bueno, Jesús en un momento, él sabía perfectamente que había cosas en él que estaban puestas en una sola potestad. Y aunque Jesús en un instante era hijo y podía haber llegado y sentado quizás a la diestra del Padre, tenía que esperar a que el Padre recibiera su sacrificio y entonces esperar la orden del Padre que le dice el Padre, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estado